Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy varios dirigentes del fútbol mexicano por fin hablaron de por qué estuvieron en contra del fondo de inversión. El señor Gil del San Luis, que tiene obviamente el cordón umbilical del Atlético de Madrid, el señor Hank de Grupo Caliente y varios más, Mauricio Culebro de los Tigres. Y en palabras resumidas, pues explican que no son los malos de la película por no haber aceptado lo que Juan Carlos Rodríguez les proponía, un fondo de inversión muy atractivo económicamente, pero con la duda de saber cuál sería el manejo y quiénes de este precisamente en el tiempo. Sentían que no estaban las mejores condiciones dadas. Pero bueno, ahí surgió el tema de la multipropiedad para variar con el señor Hank y dijo, no, bueno, pues dijeron que en el 2026, pero pues solamente se planteó como una posibilidad. No descarta que la multipropiedad desaparezca pronto, pero no le puso fecha de caducidad. Hay que recordar y hay que ser muy claros que la erradicación de la situación del ascenso y el descenso es muy sencillo de explicar y tiene que ver con la multipropiedad. Es muy sencillo. Cuando llega la pandemia encuentran el pretexto ideal, que ahí parecía justificación, parecía un argumento, el pretexto ideal para decir, pues de aquí ya nadie me saca de mi negocio, ¿no? Porque pase lo que pase no se pierde la franquicia. Y bueno, pues esto desde luego que es algo muy difícil de asimilar, es muy violento porque le están quitando el mérito deportivo, ni más ni menos que le están quitando el mérito deportivo a la parte más importante, a la parte formativa, por la que existe y existió en el origen el deporte. No hay méritos deportivos, solamente cerramos las llaves para que el agua sea solamente nuestra. Y así entonces hemos visto cómo hay equipos que antes se preocupaban mucho por ser competitivos, por los títulos, específicamente Santos, y hoy al ver que no hay ninguna situación que te incomode, pues entonces sigues y sigues sacando jugadores y no le metes el impulso a la cantera como antes y además te preocupas por otras inversiones como la del Atlas, ¿no? Entonces se volvió un tema en donde, pues los de siempre, el América, los Regios, el Toluca, el Cruz Azul, intentándolo Chivas, intentándolo Pumas, intentándolo Grupo Pachuca, pero los demás se dedicaron a lucrar. Los otros que mencioné también lucran, pero cuando menos no tienen tanta indecencia, cuando no tienen tanto cinismo en decir solamente le voy a meter mano, tienes que devolverle el sentido social a este negocio del fútbol. Sí es un negocio, es de particulares, pero tienes que regresarle a la gente lo mucho que invierte en ti. Y ahora, bueno, pues como no hay ningún efecto castigador, presume la liga que las asistencias subieron un 7%, que los ratings subieron un 13%, sobre todo provocado por el fenómeno Ramos y James. Entonces, como el que paga sigue pagando, aunque lo maltraten, pues no van a cambiar nada. Y entonces viene el tema de la multipropiedad asociado al ascenso y el descenso, ¿no? ¿Quién no quiere tener más franquicias si no te va a pasar nada? Si aunque seas mediocre vas a seguir existiendo. Como producto televisivo, en los tiempos del streaming se volvió muy importante el asunto del deporte en vivo cuando las series, las novelas, etcétera, etcétera, pues no los vas a consumir cuando las televisoras quieren, sino cuando tú quieres. Entonces, noticias y deportes se volvieron la joya de la corona. Pero por otro lado vemos al señor del Atlante, el señor Escalante, diciendo, bueno, es que yo tengo los méritos deportivos, ya me certificaron, nomás le están dando el avión, nomás le cierran al oxígeno y le dicen sí, pero no le dicen cuándo. Y ahora resulta que la vía por la que podría llegar el Atlante es ampliar el número de equipos y no con el tema del descenso. Sería otra muy mala broma. Claro que lo merece Atlante y la UDG, y por ahí pelea Morelia, que lo ha hecho con inversión, con criterio, pero lo que no se vale es que tengan esta dureza en la cara para decir una cosa y hacer la otra. Mienten como respiran, esa es la verdad del fútbol mexicano. Se pueden hacer pedazos entre ellos, pero cuando se trata de defender su interés, entonces sí son un grupo muy operando en bloque, ¿no? Es increíble. Todo esto a cuento de las declaraciones que finalmente surgen el día de hoy. Del tema de reducción de extranjeros, mejor ni hablamos. Ayer hacíamos un ejercicio en fútbol picante, fíjense bien, hay 162 extranjeros en México. 81 de esos, el 50%,
A lo más juega la mitad de los minutos, de la mitad para abajo. ¿Por qué llega tanto extranjero? Por el negocio. De los promotores coludidos con operadores. No sé si los dueños lo sepan o no lo sepan, pero ahí hay un dinero que pasa por sus narices y que no es reportado ni contable ni fiscalmente. Algunos se harán de la vista gorda, puede ser, no lo sé, pero por eso estamos como estamos, un fútbol tercermundista, un fútbol realmente barrio bajero, un fútbol que no se propone profesionalizar y no se propone crecer. Podrían ganar más dinero, pero lo que les importa es el ahorita y aquí, y que nadie más se meta, que nadie más se me entrometa. Que podemos hacernos pedazos, pero no nos haremos daño mientras se trate del dinero, ¿no? Porque ya el señor Escalante del Atlante dice, bueno, pues es que el dinero que prometieron al cerrar el ascenso y el descenso que llegará a la Liga de Expansión es el mismo de hace 5 años. O sea, no hay ajustes. Pues no alcanza. Lo único que están haciendo es cerrarle el oxígeno para que la Liga de Expansión se asfixie. Los dejo. Toquen la campanita, denle like, suscríbanse. Cambio y fuera.